Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 263 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 18 al 21, y el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18. El mayor en el reino. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si no cambian y no hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe un niño como este es mi nombre, a mí me recibe. Atención a los pequeños. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que atara el cuello o una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Hay de quien son ocasión de pecado en el mundo. Es inevitable que esto exista. Sin embargo, hay de aquellos que son ocasión de pecado. Por eso, si tu mano o tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado con las dos manos o los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que ser echado con los dos ojos en el fuego que no se apaga. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplarán sin cesar el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en la montaña las 99 para ir a buscar la descarriada? Y si llega a encontrarla, de seguro que se alegrará por ello más que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Corrección fraterna. Por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo uno o dos, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si no le hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma. Le aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También le aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, lo obtendrán de mi Padre del cielo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La parábola del pecador. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar y ajustarlas, le fue presentado uno de los que debían 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies, suplicándole: ten piedad conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más, al salir, aquel siervo encontró un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró, le apretó el cuello, diciendo: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies, suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que le ocurrió. Entonces el Señor le llamó y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda. ¿Por qué me lo suplicaste? ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, le entregó para que los castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdona de corazón uno a otro. Capítulo 19. El verdadero amor. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Le siguió muchísima gente y ahí lo sanó.
Se acercaron unos fariseos y, para ponerle a prueba, le preguntaron: ¿puede uno separarse de su mujer para cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? ¿Y qué dijo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué nos mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo: Moisés les permitió separarse de su mujer por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo: el que se separe de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse. Él les dijo: no todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quien Dios se les concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados por esto, otros por los hombres los incapacitaron, otros eligieron no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. Jesús bendice a los niños. Entonces le presentaron a unos niños para que los impusiera las manos, orara por ellos. Los discípulos le reprendían, pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después de imponerle las manos, se fue de ahí. La auténtica riqueza. En cierta ocasión se acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: de todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De no los digo, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron impresionados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús le contestó: les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando todo se haga nuevo y el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Capítulo 20. Los trabajadores de la viña. Por eso, con el reino de los cielos se puede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar a trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario el día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y le dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que les es justo. Ellos fueron, salieron de nuevo a mediodía y a primera hora en la tarde, e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a sus administradores: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde, recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se quejaban contra el dueño diciendo: estos últimos han trabajado solo un rato y les han pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tiene envidias porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos.
Tercer anuncio de la pasión. Cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y ahí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que les condenarán a muerte, y los entregará a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. Los puestos importantes. Entonces la madre de Zebedeo se acercaron a Jesús con sus hijos y se arrodillaron para pedirle un favor. Él le preguntó: ¿qué quieres? Ella contestó: manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú reines. Jesús respondió: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí podemos. Jesús le respondió: beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quien lo he reservado mi Padre. Al ver aquello, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones los gobiernan tiranamente y que los dirigentes los oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes sea su servidor, y el que quiera ser el primero que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. 2 ciegos recobran la vista. Al salir ellos de Jericó, les siguió mucha gente, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente le decía que se callara, pero ellos gritaban todavía más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos contestaron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús, compadecido, tocó sus ojos y al instante recuperaron la vista y lo siguieron. Capítulo 21. Entrada en Jerusalén. Cerca ya de Jerusalén, al llegar al Betfagé, en la proximidad del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar, encontraron una burra atada con su borrico al lado. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor lo necesita, pero que enseguida lo devolverán. Esto sucedió para que se cumpliera lo que decía el profeta: diga a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un burrico, cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Trajeron la burra y al burrico, pusieron sobre ellos los mantos y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y los extendían por el camino, y la gente que iba adelante y atrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban: ¿quién es este? La gente respondía: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Entrada en el templo. Jesús entró en el templo y echó a todos los que estaban ahí vendiendo y comprando. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas y les dijo: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Algunos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Pero los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, al ver los prodigios realizados y a los niños que aclamaban en el templo: Hosana el Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿no oís lo que están diciendo? Jesús respondió: sí, es que nunca han leído aquel pasaje de la Escritura que dice: de la boca de los niños de pecho han sacado una alabanza. Y dejándolos, salió de fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. La higuera seca. Por la mañana, temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y, al encontrar más que hojas, le dijo: que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y le preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús le respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que la higuera, sino que si dicen a esta montaña: quítate de aquí y arrójate al mar, así pasará. Y todo lo que pidan con fe en la oración lo obtendrán. La autoridad de Jesús puesta en duda. Jesús entró en el templo
y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús le respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así: si decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, la gente se pondrá en contra nuestra, porque todos piensan que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo, y él respondió: voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Le contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los que recauden impuestos para Roma y las prostitutas les llevan ventaja para entrar en el reino de Dios. Porque vino Juan y manifestarse el camino de la salvación, y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Parábola de los viñadores homicidas. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una hacienda plantó una viña, lo rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Al llegar la cosecha, envió a sus criados a los viñadores para recoger los frutos, pero los viñadores agarraron a los criados, lo hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió a otros criados, en mayor número que los primera vez, e hizo con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les parece? Cuando regrese el señor de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Le respondieron: matará sin compasión a esos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entrega a un pueblo que dé su tiempo los frutos que el reino corresponden. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y sobre quien ella caiga será aplastado. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. Querían capturarlo, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este capítulo 18, 19, 20 y 21. Es referencia a la manifestación de quién es Jesús, pero con su palabra, con su autoridad y sobre todo ya su presencia en Jerusalén. Al momento en que ya lo vemos ahí presente, es momento de reconocerlo como Mesías. Pero esa envidia, esa soberbia y esa falta de fe hace que se pierda el mensaje de la salvación. Y no que se pierda, sino que se vea de manifiesto lo que Jesús quiere hacer. Quiere cambiar los corazones de las personas y quieren que ellos mismos se den cuenta de quién está con ellos. Hoy, démonos la oportunidad de conocer esa palabra y de reconocer también que su voluntad es que nosotros lo conozcamos y que conozcamos el mensaje de la salvación. Meditemos un poco este evangelio. Habiendo meditado el libro del Evangelio según San Mateo, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Hijo necio es desgracia de su padre, gotera continua son las peleas de mujer. Cosa y fortuna son herencia de los padres, la mujer inteligente es un don del Señor.
La pereza produce modorra. El holgazán pasará hambre. El que guarde el mandato, a sí mismo se guarda. Quien descuida su conducta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, conocemos tu palabra, reconocemos tu verdad. Haz que nuestro corazón se aliente y se impulse a predicar tu palabra a través de nuestro corazón, nuestra mente y nuestras obras, y que podamos compartir a los demás la alegría de conocerte, y que así se vea manifestado el reino de Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.